Confección de placa de registro de relación cráneo-maxilomandibular para dentados totales con base acrílico. Equipo, Clínica Básica Integrada, Universidad Austral de Chile. Comenzamos preparando los modelos, delimitando el fondo de vestíbulo con una línea continua que será el límite de la placa de relación. Se identifican las zonas retentivas y se comienzan a espaciar con una lámina de cera del grosor que sea necesario. Posteriormente, se aísla el modelo con vaselina, sumergiéndolo en el agua o con aislante para acrílico. La siguiente etapa es confeccionar la base acrílica, que en este caso, para el modelo superior, con 2 tapas grandes de polvo, va a ser la cantidad suficiente. Se embebe en el monómero, midiéndolo en una proporción 3:1 o de forma empírica hasta que el monómero moje todo el polvo sin excesos. Para ello pueden usar un gotario. En caso de quedar excesos de monómero, es permitido agregar un poco más de polvo a la mezcla. Se homogeniza y se tapa. Cuando esté finalizando la etapa filamentosa, se saca la masa acrílica, se homogeniza con las manos y se lleva a ubicar entre las losetas de vidrio para formar una lámina, delimitándola con 4 monedas de 100 pesos, que tienen el grosor de los 2 milímetros que necesitamos. Cuiden de aislar las losetas para que no se les pegue la lámina. Esta se adapta al modelo comenzando por la zona del paladar, con una presión suave en los bordes del fondo de vestíbulo, de manera que quede marcado, delimitado el límite entre el fondo de vestíbulo y el zócalo, sin presionar demasiado porque vas a adelgazar la lámina. Luego se recorta, con el límite ya definido, se recorta y dejando un margen. Recuerden que hay contracción de polimerización y eso va a hacer que se corte un poco la lámina. Despejan los frenillos, cada uno en forma rápida y macro. No queremos detalles en esta etapa. Y luego se vuelve a presionar contra el modelo de manera que quede la forma. Al ir polimerizando, se tiende a abrir los extremos, por lo tanto tienes que mantener los dedos con una presión suave, más que nada una contención, evitando la deformación. Posteriormente se procede a hacer retenciones en el acrílico. Esta es una técnica, pero también podrían hacerlo en una etapa posterior con conos de acrílico sobre la base. Queda entonces prácticamente una impresión de acrílico del modelo con excesos, absolutamente ajustado y con retenciones. Esos excesos
son los que tienen que ser eliminados en la etapa de recorte. A contraluz se verifica que la lámina esté homogénea. Presionando con los dedos verificamos que no haya báscula. En la etapa de recorte y pulido se requiere precisión con el instrumento dinámico. Ustedes van a usar su turbomotor con un fresón de Carbide y van a empezar a eliminar todo el exceso de material, cuidando de no tocar la parte interna, que ya tiene la redondez que esperamos. Pueden delimitarlo con un lápiz mina y con eso trabajan más tranquilos de eliminar solo lo necesario, hasta que quede en su límite y sin invadir la zona de frenillos. Se pule con una lija al agua hasta que quede absolutamente suave para que no dañe la mucosa. Para la confección del rodete de cera vamos a necesitar una lámina de cera rosada, mechero, y se comienza plastificando la lámina de cera por ambos lados y haciendo un cilindro. Al estar plastificado se va a ir fundiendo uno sobre otro y se curva, dando la forma de la arcada. Se sobrepone y se mide y se eliminan los excesos que nos servirán para las etapas posteriores. Luego se empieza a agregar cera por todos los bordes, tanto vestibular como en palatino, de manera de ir fundiendo la cera y que se vaya adhiriendo al acrílico. En esta etapa se debe trabajar bien la cera, esperando sus tiempos para que vaya quedando con un bonito acabado. Esto puede ser esperando el tiempo solamente, que baje la temperatura, como lo están viendo en este momento. O apurando el proceso con el aire de la jeringa triple. Y otra alternativa sería sumergiéndolo en agua fría. Se comienza a delimitar con los milímetros indicados y en la zona posterior un ángulo de 45 grados. El ancho esperado es exactamente 4 milímetros en la zona anterior incisiva, 7 milímetros a la altura de los caninos y 10 milímetros en la zona posterior. La cara inferior debe quedar recta, de tal manera que si uno lo monta sobre el mesón no debe pasar haz de luz. Para ello utilizamos una espátula para yeso o una espátula para Godiva en su parte más recta. Como guía de referencia de la ubicación del rodete en relación a la parte más alta del reborde alveolar, es que trazamos unas líneas de referencia en el zócalo del modelo, una vez en la zona anterior y en las zonas posteriores lo mismo, de manera que cuando se ubique la placa de relación tengamos unas líneas de referencia de la ubicación de la cera y no quede vestibulizado o palatinizado. Finalmente se procede a pulir el rodete de cera con un cepillo de dientes y con una media humedecida, hasta lograr el rodete en detalle con una altura de 22 milímetros en la zona anterior y entre 18 y 20 en la zona posterior. Además, una angulación anterior, una inclinación sagital de 15 grados y un bisel posterior de 45 grados en ambos lados.